¿Conoces el significado de la vida? Thesis created by Majoana. Estoy seguro de que en algún momento de tu vida, sea la adolescencia, la crisis de los 20, la presión de los 30 o en algún momento de tu vida, te has hecho esta pregunta y consecuentemente lo que has llegado a hacer es ignorarla. Normalmente ignoramos esta pregunta con muchas distracciones, como las fiestas, el alcohol, las mujeres, los hombres, redes sociales, drogas, cigarrillos, etc. Esto es lo que comúnmente llamamos gratificación instantánea. Pero ahora intentemos responder la pregunta: ¿cuál es el significado de la vida? Para entender lo que les voy a decir, tenemos que ver la vida como una guerra, o sea, un combate constante. No me refiero al significado literal de guerra, sino que verlo de esta manera nos ayuda a simplificar la comprensión del día a día. Para eso tenemos que responder estas preguntas. ¿Por qué es la guerra? ¿Contra quién es la guerra? ¿Y para qué es la guerra? Aunque la pregunta de por qué y para qué puedan sonar similares, son diferentes. La primera se basa en qué fue lo que comenzó el conflicto y la última cuestiona si vale la pena continuar con la guerra. En el libro El arte de la guerra de Sun Tzu hay una parte que menciona: si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Fin de la cita. Normalmente el inicio de la guerra uno lo entiende analizando el contexto. Este puede ser un conflicto familiar o un malentendido con la pareja. De una manera más personal están los casos de tener que despertarse a las 6 de la mañana para ir a la universidad, comer en hora, hacer ejercicio, empezar un nuevo deporte, estudiar, etc. Igual no te confundas. A veces el enemigo en la guerra puede ser literalmente un tercero, pero normalmente es uno mismo. En el año 2020 el mundo vivió algo que ni las películas de conspiraciones pudieron predecir: una pandemia. Para los estudiantes comenzó como 2 semanas de descanso y este terminó como el fin de su etapa escolar y un cumpleaños de 18 años. Durante ese tiempo la guerra no era solo contra el COVID-19, aparte de que no podíamos pelear directamente con un virus, obviando las vacunas, claro, la mayor parte del tiempo fue una pelea con nosotros mismos, ya que normalmente nos manteníamos distraídos. No nos dábamos tiempo para escucharnos, pero en la cuarentena había tiempo de sobra. Tiempo de sobra para darnos cuenta de nuestros errores, nuestras carencias, inclusive nuestras necesidades. Así que en este caso, la guerra empezó por el virus. Nuestro enemigo fue la enfermedad y nosotros mismos. Pero, ¿por qué valía la pena aguantar? Volvemos a la misma pregunta. El Dr. Viktor Frankl, autor del libro autobiográfico El hombre en busca de sentido, a sus 37 años fue deportado y trasladado a varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto ocurrió mientras escribía su manuscrito titulado El médico y el alma. Claramente no estaba preparado para la pesadilla que le esperaba. Voy a aclarar, no quiero poner de igual a igual la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración con la pandemia del COVID-19, porque claramente fueron diferentes. Sin embargo, tienen ciertas similitudes. En uno de los comentarios que Viktor Frankl hace en su libro dice lo siguiente: un renombrado investigador psicólogo manifestó en cierta ocasión que la vida en un campo de concentración podría denominarse existencia provisional. Nosotros, refiriéndose a él y sus compañeros del campo, completaríamos la definición, diciendo que es una existencia provisional cuya duración se desconoce. Cierro la cita. Nadie de nosotros sabía con certeza cuándo acabaría la pandemia. Por eso era difícil ver más allá del encierro, las muertes o el miedo. Vivíamos una existencia provisional cuya duración desconocíamos. Aún recuerdo que faltando una semana para que mi padre se pudiera vacunar, tuvimos una reunión familiar. Ese mismo día, mi padre salió positivo de COVID-19 en la tarde. Felizmente mis abuelos no fueron infectados, y felizmente mi padre se pudo hacer atender de inmediato en su casa, debido a la ausencia de camas UCI. Poco más tarde, entre un amigo suyo y mi abuelo, le consiguieron un total de 2 tanques de oxígeno para ese mismo día. Justo esa era la cantidad mínima que necesitaría diariamente desde esa fecha. Después aumentaría la cantidad. Tampoco estábamos preparados para esa pesadilla. En este punto es donde uno se vuelve a preguntar: ¿para qué es la guerra? ¿Por qué vale la pena aguantar?
Es difícil ver más allá cuando estás en un estado de existencia provisional, en este caso, en cuarentena por tener COVID y no contagiar a los demás, o si estabas sano para no contagiarte de COVID. Al no saber por cuánto tiempo te tendrías que cuidar para evitar las secuelas o evitar contagiarte en la calle, convirtió a esta existencia provisional en una cuya duración se desconocía. Los estudiantes esperaban que se pudiera dar su baile o viaje de promoción. Los trabajadores no sabían si volverían a las oficinas, si los viajeros podrían volver a su país, o si las familias se podrían volver a reunir sin miedo a que ocurriera algo similar. Era difícil encontrarle algún fin a esta guerra, porque era incierto el final. Cita del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. El vocablo latino, fines, tiene dos significados: final y meta a alcanzar. El hombre que no puede ver el final de su existencia provisional tampoco podía esperar una meta última en la vida. Pero seguimos aquí vivos, ¿verdad? Aunque tal vez no hayamos sido del todo conscientes, sí teníamos motivos para pelear. Tal vez el tener buenas notas y entrar a alguna buena universidad, conseguir ese carro que tanto has querido, comprarte tu primera casa, ser un buen ejemplo para tu hermano menor, sacar adelante a tu familia, y la lista era infinita. Todos y cada uno de nosotros tenemos un ideal por el cual daríamos la vida o pelearíamos por mantenerla. Mi padre, después de meses de estar internado, hubo un día en específico en el cual ya no sintió dolor. De hecho, sintió una paz tremenda. Le dieron de baja en su casa. Me contó que vio una luz y escuchó una voz que le decía que pase por ella. Según las palabras de mi padre, era una voz poderosa pero tranquilizante. Dios. En ese momento de tranquilidad se formó una conversación. Hijo, pasa, descansa. Ahí lo que mi padre vio fue lo que estaba dejando. A mi madre, a mi hermanito y a mí, solos. Su respuesta fue: discúlpame, padre, pero no. ¿Seguro? ¿Deseas volver a esa pesadilla? Sí, padre, y esa luz ya la conozco y por ahí no pasaré. Después de ello despertó y su oxigenación saturó 90 sin necesidad de los tanques de oxígeno, sorprendiendo a los doctores que lo atendían porque ya le habían dado de baja. Al día siguiente continuó la pesadilla y los tanques de oxígeno seguían pasando. Pero si me contó la historia fue porque sobrevivió. Peleó porque encontró un fin: ser padre. Porque mientras exista algo por lo que pelear, seremos inmortales. Volviendo a mencionar a Viktor Frankl, se necesita agregar la ocasión en donde contó en su libro en donde F, el jefe de su barracón, tuvo un peculiar sueño. En ese sueño hubo una voz que le dijo que le daría todas las respuestas a cualquiera de sus dudas. F preguntó sobre el día de su liberación. La fecha que recibió fue el 30 de marzo. Así que desde febrero de 1945, ese fue su motivo para vivir, el fin de su sufrimiento. Ahora sabemos que en esa fecha no culminó la guerra. El 29 de marzo enfermó gravemente. El 30 de marzo entró en delirio, perdiendo la conciencia. Y finalmente falleció el 31. Se podría decir, como agregó Viktor Frankl, que su liberación sí se dio. En ambos casos comprobamos lo estrechamente conectados que está el valor que le damos a nuestra vida y las esperanzas que tenemos en nuestro futuro con nuestro estado físico, nuestra resistencia y nuestra fuerza vital. En caso de mi padre, se volvió inmortal y logró ganarle a la muerte. En el caso de F, la perdió. Entonces hay que volver al inicio y cambiar la pregunta. Deja de cuestionarte cuál es el significado de la vida. No digas de la vida, porque esa pregunta no tiene sentido. Sé inteligente y pregúntate cuál es el significado de mi vida, o sea, tu vida. En base a esa cuestión existen muchas teorías que también se mencionan en el libro El hombre en busca de sentido, como el que nosotros no creamos nuestro significado, lo encontramos. Sea cual sea la realidad, te voy a dar un consejo que me dieron mis padres. Sueña como un loco, como Don Quijote veía monstruos de molinos, porque ¿sabes qué? Quien mira al cielo y pide poco, ¿es un loco o es un tonto? Y no compares esos sueños con los del resto, vive tu vida y pregúntate cómo quisieras que sea la película de tu vida. En el libro Vive Emprendedores de Brian Requard, se menciona la frase que dijo el emprendedor e inversionista Jorge Paulo Lemann. Se necesita la misma energía para soñar en pequeño y para soñar en grande. Entonces,
Sueña en grande. Pero no te olvides cuestionarte el para ti qué significa soñar en grande. ¿Acaso para ti es sacar adelante a tu familia, ser un buen hermano, ser tercio superior en la escuela, ser décimo superior en la universidad, empezar un nuevo emprendimiento o lo que sea? Es un hermoso etcétera. Y no importa si constantemente pides más, es normal que estos sueños sean tus metas que le dan el significado a tu vida y que estos constantemente estén evolucionando, porque si no, quedarías estancado. Existe una obra llamada Checkmate, Jaque Mate, en la cual se ve cómo el diablo le gana en una partida de ajedrez al humano mientras un ángel vigila el juego. Cuando esta pintura fue vista por un campeón de ajedrez quedó confundido y pensativo, porque quedaba aún una jugada para darle la vuelta al juego. No existe una respuesta definitiva al significado de la vida, como no existe una jugada definitiva que te concede la victoria. Sin embargo, sí existe la jugada que ese momento de tu vida necesita para que te acerque a tu victoria. Ahora pregúntate, ¿en qué momento del juego de tu vida te encuentras? This was created by Medrano.